25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Dios se hace carne con nuestra colaboración para salvar a la humanidad. Lucas 1, del 26 al 38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. En una pequeña población de Galilea, contemplamos a una joven llamada María, comprometida en matrimonio con un varón descendiente de David llamado José. Se le aparece un ángel, quien le saluda con "El Señor está contigo", y ella queda desconcertada. El ángel la tranquiliza: "No temas, María, porque Dios te ha favorecido", y le anuncia que va a tener un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Ella no comprende cómo puede ser eso, pues aún no convive con José. Pero el ángel le responde: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso este niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios", señalando que también la anciana Isabel, que parecía estéril, va a dar a luz un hijo, porque nada es imposible para Dios. María dice entonces: "Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho". Después la dejó el ángel. En primer lugar, el misterio de la encarnación revela ante todo el amor profundo de Dios a los hombres. Porque así amó Dios al mundo, dice el texto de Juan, que le dio a su Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira el mundo que ha creado, observa el desastre que hay en él por el mal uso que hizo el hombre de su libertad, y decide enviar a su Hijo unigénito. Hagamos redención, en palabras de San Ignacio. Juan Evangelista presenta este mismo misterio de amor de Dios como reflexión teológica. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. Y Dios se hace carne valiéndose de esta joven llamada María, en quien obra el Espíritu de Dios. Ese Espíritu por quien fueron creadas todas las cosas se hace presente en María para encarnar a Jesús y está presente en nosotros para formarnos a su imagen y semejanza. Este pasaje, tantas veces leído y meditado, nos sitúa en el centro del misterio de Dios y de sus relaciones con la humanidad. Si en la creación se manifiesta como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahora en María la humanidad comienza a saber lo que significa "el Señor está contigo". Dios amor se preocupa por la realidad del ser humano, pues a diferencia de los ídolos de muerte que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no actúan, pies y no se mueven, como dice el Salmo, Dios sí oyó los lamentos, he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado el clamor. Y Dios, que no hace historias en los hombres, envía a su Hijo y lo hace en el seno de María, una sencilla mujer de Nazaret. En segundo lugar, esa encarnación se hace posible por la disponibilidad total a la que se refieren tanto la carta a los hebreos como el Salmo 40. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa es la actitud del Hijo ante la voluntad del Padre. Pues mi manjar es la voluntad de mi Padre, decía Jesús. Y así, la de María, con su "soy la servidora, hágase tu voluntad". Y es que a Dios le agrada no tanto los sacrificios o ofrendas o holocaustos, sino una total disponibilidad. En tercer lugar, la Anunciación inaugura tiempos nuevos. Las tres divinas personas se preocupan por el mundo y deciden hagamos redención, y en la persona de Jesús, Dios se encarna, se hace uno como nosotros, no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, dice la carta a los hebreos, sufre nuestras dolencias. Por ello cuentan con el hombre y con la mujer. María, con su sí, da el consentimiento para que se realice esa obra del Espíritu que establece un parentesco de Dios con los hombres. Porque no nació ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino que Dios lo engendró,
dice San Juan. María se dispone a la obra de Dios a pesar de los riesgos que corría de ser apedreada o rechazada por haber concebido fuera de la relación matrimonial establecida. La vergüenza pública no detuvo a María para dar su sí a la singular propuesta de ser madre que el ángel le hace. José también es sorprendido por el acontecimiento, pero ante las dudas angustiosas se pone a la escucha, e hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. María es el prototipo de la respuesta de la criatura al amor del Creador. No se pone a hacer disquisiciones sobre la palabra de Dios como Eva. Tampoco se emboba con la promesa, pero sí discierne de dónde le viene el Espíritu que le habla. Una vez conocido de dónde procede, su respuesta es de disponibilidad total. He aquí la esclava del Señor, que se haga según tu palabra. Sin protestas ni falsa modestia, dice sí. Se fía de Dios porque para él nada es imposible, como lo ha demostrado en la estéril Isabel, a quien ha hecho fecunda. Así queda anclada en su fe. Bienaventurada tú que has creído, le dice Isabel, una fe en la que seguirá creciendo hasta la cruz. Su hágase es clave en la obra de la redención. De ahí que pueda llamársele verdadera madre de los vivientes, nueva Eva. El modo de proceder de Dios toma a veces caminos inesperados y hasta irregulares. Por eso nosotros, que todo lo regulamos y prevemos, nos asaltan dudas. Dios hace posible lo imposible para solidarizarse con nosotros y sufre con nuestros sufrimientos. Su encarnación debe despertarnos el ansia de alcanzar lo imposible, el sueño mesiánico, eso que solo puede hacer Dios con nosotros. El Hijo de Dios se encarna en la sencillez de una familia pobre, de una pequeña población marginal. El Señor nos invita a sumergirnos en este misterio tan grande para gustar de su profundidad, de su sabor inagotable. Pidamos con insistencia el conocimiento íntimo que tuvo María del Verbo encarnado, para así descubrir también la propia vocación y la manera de responder a ella. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.